Chuenli, amiga, bienvenida. Vamos a ver, me conecto un rato ahorita, una horita de live, a ver qué tal, si salen algunas conversaciones buenas. Bienvenidos los que se están uniendo. Es verdad, siempre sale algo bueno, ¿cierto? Bienvenidos las Juliadas. Claro que sí, compartiendo siempre se aprende. Nelson, bienvenido hermano. Vamos haciendo otra vez este live rápido. Como siempre, para hablar acerca del mundo onírico, de los viajes astrales, de lo que es ayudarlo de repente a decodificar sus experiencias. Si tienen alguna experiencia que quieran contarme y que quieran que yo los ayude a decodificarla, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta acerca del viaje astral o del despertar espiritual y yo conozco la respuesta, con mucho gusto se la comparto. Gracias a todos los que se están uniendo al live. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Varela, yo soy un viajero astral frecuente y lo que hago normalmente es compartir mis experiencias astrales aquí en las redes sociales. Y bueno, estos lives son para hablar mayormente acerca de ese tema, acerca de los viajes astrales, acerca del mundo onírico, ayudarlos a de repente a decodificar sus experiencias oníricas, los sueños que están teniendo, cuál es el simbolismo de sus sueños, y también para hablar acerca del despertar espiritual. Si alguien tiene preguntas, algo que quiera comentar, con mucho gusto, para eso estamos aquí hoy en el live. ¿Qué es el espíritu y qué es el alma? Es una buena pregunta, Nelson. Por mucho tiempo uno se confunde con respecto a eso. El alma es como un contenedor diseñado, es un diseño espiritual para poder contener el espíritu dentro del cuerpo biológico, como tal, dentro del cuerpo material. Y el espíritu es lo que realmente somos, la esencia, eso que mucha gente llama la conciencia, ¿no? Eso que realmente es ese fractal de la divinidad, eso es lo que es el espíritu. Buenas noches, Irving, bienvenido. A los que se están incorporando ahorita, los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Varela, yo soy un viajero astral frecuente y hoy estamos hablando acerca del despertar espiritual, de los viajes astrales, del mundo onírico. Si tienen preguntas relacionadas con eso, con mucho gusto las puedo responder.
Hola María Elena, bienvenida amiga. Feliz noche también para ti. Bueno, esta foto que está aquí atrás hoy, desde ayer estoy compartiendo imágenes de seres con los que uno se encuentra en el astral. Esta foto que está aquí en el astral es un encuentro con un grupo de guías de hace algún tiempo ya hace bastante, más de 3 años, donde estos guías vinieron a hacerme como una especie de recomendación personal, ¿no? Estos guías para mí están vinculados con la energía del arcángel Zadkiel. De hecho, cuando el arcángel Zadkiel, he podido ver al arcángel Zadkiel, tiene características muy similares a este ser que está acá. En esta oportunidad, este guía se presentó, o ser espiritual se presentó acompañado de estos hombres iguales acá. Eran como gemelos, estos hombres que estaban aquí al costado. Y tenían un mensaje con respecto a una ayuda que yo quería darle a un familiar, que yo espiritualmente yo quería darle una mano, tanto espiritual como materialmente a un familiar, ¿no? Y ellos, estos guías, fíjense cómo es la particularidad para que la gente entienda muchas veces el tema de creemos que los guías arcangélicos o angelicales solamente son meramente, digamos, amorosos, elevados y sutiles, ¿no? Y no, también ellos vienen a hacernos ciertas indicaciones con respecto a lo que nos conviene a nosotros materialmente para nuestra evolución. Esos guías esa noche me dijeron específicamente que si yo decidía ayudar a ese familiar, eso me iba a retrasar en mi evolución, ¿eh? Que lo pensara bien, ¿eh? Y yo les respondí a ellos que yo sentía que debía ayudarlo, o sea, que era mi sentir y que por eso lo iba a hacer, que no lo iba a dejar de hacer. Y ellos dijeron, bueno, que respetaban mi decisión, pero que ellos tenían que decírmelo, pues. Y se fueron después de que me dijeron eso, ¿no? Entonces, cualquiera diría, en nuestra comprensión muchas veces limitada, ¿verdad? Del camino espiritual y de nuestra vida humana, que es siempre un intermedio entre cuerpo y espíritu, ¿verdad? A veces es difícil mantenerse en esa delgada línea. Sí, lo ayudé y todavía lo sigo ayudando. Esa fue mi decisión, pues, ¿no? Esa fue mi decisión. A pesar de que ellos me advirtieron que eso iba a causar algún tipo de retraso en mi evolución, yo les dije que mi convicción y mi sentir era que yo tenía que hacerlo, ¿eh? Y bueno, sí es cierto, claro que sí causa retrasos. Soy consciente incluso de los retrasos que me causa, ¿eh? Pero es una lección, ¿eh? Y eso es lo importante de las decisiones que uno toma, ¿eh? Esto puede estar vinculado con muchas otras cosas, ¿eh? Esa decisión de ayudar puede estar vinculada quizás todavía con una parte de mí que siente que debe todavía salvar a algunas personas, ¿eh? Aunque yo digamos, ese arquetipo del Salvador lo tengo bien limitado, bien trabajado, todavía hay puntos en nuestra vida humana que todavía son como no negociables para nosotros, ¿eh? Y a pesar que vienen los seres, tus seres arcangélicos y te lo dicen directamente, igual ellos respetan lo que tú deseas hacer, ¿eh? Entonces, bueno, quería comenzar hoy el live de esta manera porque es para que muchas veces asumamos lo que es realmente nuestra experiencia humana, ¿eh? Nosotros somos la parte intermedia del árbol. O sea, estamos entre la densidad de las raíces, que es la conexión con la tierra, con la energía
más instintivo y natural, lo que es la diosa dragón, lo que representa muchas veces la nodriza, nuestra madre, ¿verdad? Y entre lo sutil y celestial, que es lo que está por arriba de nuestra cabeza conectado con nuestra corona, ¿eh? Y nosotros estamos en el medio como humanos en esta experiencia, ¿eh? Y tenemos que asumir como tal esa experiencia, o sea, lograr la divinización en la carne, ¿eh? Y entonces también allí hay digamos, muchas enseñanzas, ¿no? Voy a cambiar ahora la imagen. ¿En dónde estás? En la luz, en el vacío, dice Irving. Vamos a poner, ¿verdad? Como si tú quieres como decir, tú quizás lo que estás preguntando es como ¿cuál es mi sendero, Irving? Esa es tu pregunta. Confírmame eso si esa es tu pregunta para entonces respondértela bien. Y bueno, voy cambiando la imagen nuevamente porque tengo una... Uy, me deja cambiar la imagen, ¿no? Ahora. Ok. Tengo una imagen ahorita diferente que está saliendo por YouTube. Voy a poner la misma para que digamos que lo que hablemos esté en consonancia en ambas redes para las personas que entran por allá. Ok. A ver, no, esta no. Bueno, tendrá que ser esta porque no tengo la que tiene el disclaimer arriba. Bueno, ahí está. María Elena, tú eres una salvadora nata. Ahora trato de respetar el libre albedrío y me cuesta, pero aquí está, así es correcto. Y no sobre todo, no es tanto sobre respetar el libre albedrío, María Elena, sino entender que uno de los arquetipos de las 12 humanidades es el arquetipo del Salvador, ¿no? Es como decir algo que tienes que aprender o trabajar siempre en alguna de tus vidas, ¿no? Es normal, o sea, que tengas que hacer eso, ¿no? No se trata del libre albedrío como tal directamente porque muchas veces tú también formas parte de los propósitos y de los encuentros que tiene que tener esa persona contigo para que también esa persona está programado como ese encuentro previo almático antes de entrar aquí, ¿no? Con esa persona para que se hagan ciertos trabajos también en la vida de esa persona, ¿eh? Entonces no siempre es el libre albedrío, ¿eh? Pero sí el arquetipo del Salvador es algo que uno tiene que rápidamente trabajar. ¿Mm? Rápidamente trabajar. Porque no estamos aquí para salvar a nadie realmente, ¿eh? Todo el mundo, cada quien se salva a sí mismo. ¿Mm? Tú puedes ser lo que estamos aquí es para ser buenos hermanos, porque todos somos hermanos, todos somos hijos del Padre Inconocible. Bueno, gracias a los que se están conectando. Para los que no me conocen, mi nombre es Alfredo Varela. Yo soy un viajero astral frecuente. Y lo que hago es compartir experiencias astrales personales. Todo lo que digo siempre es desde mi propia experiencia. Esta imagen hoy en estos días estoy compartiendo imágenes de guías, maestros y seres espirituales del astral. Esta imagen que está aquí atrás es la imagen del momento en que me fueron entregados la aprobación de la apertura de mis 7 sellos espirituales, de mis 7 chakras. Y esa entrega me la dio una maestra de densidad.
una mujer como esta que está aquí. O sea, una mujer que tenga todas las características de ser una, una guía o maestro del bajo astral, ¿no? Si quieres una respuesta quizás más precisa, Irving, tú estás preguntando que entonces tu sendero, trascender al siguiente nivel, o sea, cómo, digamos que hacia qué lado estoy caminando hacia la derecha. ¿Eh? Yo estoy caminando hacia la sutilización, hacia la desmaterialización, hacia soltar el cuerpo, hacia soltar el yo. Hacia ahí estoy caminando yo. ¿Cómo camino yo en esta humanidad? Esta humanidad que siempre va a estar implicada en que estamos en una existencia dual donde tenemos que conectar con nuestros dos polos, entender que siempre hay un ritmo y cómo aplicar la transmutación de esos lados en nosotros, porque nosotros no podemos ser humanos si están conectados con la raíz y con lo celeste. Está conectado con los dos lados. Estás conectado con un solo lado, eres alguien que se está dogmatizando, porque condenas al otro, y el otro es necesario para que exista. Ahora, hay senderos, hay 22 senderos en el árbol de la vida. Entonces, la respuesta como más acertada, Irving, para lo que tú estás preguntando, es que yo camino hacia la derecha, camino hacia la desmaterialización, camino hacia lo sutil. Pero el sendero que yo tengo es el sendero del pilar del medio en el árbol de la vida. Que ese es el sendero que yo transito. Entonces, espero que te sirva la respuesta, Irving. Lo que dije de los sellos, Vele, claro, con mucho gusto, amiga. Estoy hablando de esta imagen que está aquí atrás. En estos días he estado compartiendo imágenes de encuentros con seres en el plano astral. Ayer estaba hablando de seres arcangélicos como que el arcángel Azrael. También he mostrado Ofanins. Digamos que seres que representan a los tronos espirituales, como las visiones de Ezequiel. Ayer también estaba mostrando esas imágenes. Y esta que tengo aquí atrás hoy, ¿verdad? Fue una maestra de densidad, que me entregó lo que es las materias o los títulos de aprobación de la apertura de mis 7 sellos, de mis 7 chakras. Y fue una maestra de densidad. De hecho, fue un momento muy interesante realmente ese. Fue llegar a una línea divisoria en el astral. O sea, era como la línea de donde te sales de la multitud, como decir, del rebaño, ¿verdad? Y tienes como que es el punto de cruce del velo, ¿eh? Se representaba en ese momento allí. Apertura de los chakras, sí. La apertura de los 7 sellos es lo mismo que el Apocalipsis de Juan. Cuando tú ves que en el Apocalipsis de Juan la Biblia dice que se están abriendo los 7 sellos, es una representación del microcosmo en el macrocosmo, de la apertura de 7 chakras, de 7 centros energéticos. Porque lo que está fuera de ti es igual a lo que está dentro de ti. O sea, y estos 7 centros energéticos que representan o que son los que están en el microcosmos humano, también están afuera de la experiencia corpórea del humano representados, en el entorno, en el sistema. Entonces, para tu poder convertirte en ese libre transeúnte de toda la creación, tú tienes que abrir tus 7 sellos. Y eso es por eso es que se vive una especie como de apocalipsis personal cuando ocurre eso. Y eso está relacionado con el recorrido de la energía Kundalini por los 7 chakras, ese tipo de cosas. Irving dice, qué difícil, yo solo de percibir me perdí, la realidad material se difumina y la razón se quiebra. Hay que crear una estructura, Irving. Sí se necesita crear una estructura de dominio de tu mente para que puedas absorber ese caudal de información, ¿no? Comenzar a aceptar la existencia de creación más allá del cuerpo físico, tu existencia multidimensional, que no tiene que ver con este avatar, con este yo que tienes aquí, y que para que este yo pueda seguir teniendo permanencia en los otros niveles más sutiles, debes que perfeccionarlo, tienes que
digamos, elevarlo lo más que puedas de vibración para que puedan nacer en los otros planos. Y sí necesitas crear una estructura, o sea, tener un conocimiento, como hablaba ayer, ¿verdad? Inicialmente de lo que es la economía de las almas, que es como conocer el circuito que se lleva a cabo detrás del velo en este sistema, que es este circuito de nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte, procesos de salida, de retorno, de limpieza, de purga, de reingreso. O sea, conocer ese mecanismo, verlo por ti mismo espiritualmente, a través, bueno, en mi caso, por ejemplo, es a través de los viajes astrales. Hay personas que lo podrán ver a través de la meditación, hay personas que lo podrán ver a través digamos, de elementos de lectura, de radiestesia, de cartas. O sea, cada quien tiene su propio canal de comunicación, ¿eh? Chuchito, bienvenido, amigo. Entonces, claro, al momento en que tú te das, saltas o sales de lo que es el sistema, lo que llamamos sistema, que es este entorno en que nos desarrollamos, es estar dentro de un cuerpo físico, o sea, dentro de un cuerpo biológico, un cuerpo humano. Y entonces tú tienes que soltar esa existencia, soltar soltar la dependencia, el apego de sentir que lo único que tú eres es esto, para poder acceder a lo otro, ¿eh? Y eso requiere un salto. No me gusta la palabra fe, pero requiere de una convicción, del dichoso salto de fe. Pedro Huanga dice: casi siempre me veo volando, siento el aire en mi cara y veo las nubes. Eso es interesante, Pedro. Tú estás, muy probable que tú estás experimentando las primeras capas del astral. Yo eso le llamo el campo de juegos, donde normalmente salimos y experimentamos lo que es aprender a volar, lo que es aprender a traspasar las paredes y salir de nuestra casa, ver nuestro entorno más cercano, ¿no? Es una etapa muy interesante. Y bueno, esto que está aquí, para retomar esta imagen, ¿verdad? En una noche en el astral, yo llegué como una línea divisoria. Era como decir, lo que marca la humanidad del mundo espiritual, la separación entre esas dos líneas, ¿no? Y yo estaba del lado de la humanidad, que era una jauría de personas, que estaban como, digamos, tratando esperando para poder cruzar la línea, pero no se les permitía cruzar la línea. Y voy a poner una imagen también específicamente de eso para que lo comprendamos un poquito mejor, lo que estoy hablando. Era esta imagen que está acá. Era una línea divisoria donde de este lado había muchas personas que estaban esperando para poder cruzar la línea, pero del otro lado estaba vacío. Era como las pocas personas que podían estar del otro lado, ¿no? Y yo estaba en el medio de la multitud. Y del otro lado de la línea vino caminando poco a poco esa mujer vestida de negro, esa bruja, ¿verdad? Y se acercó a la línea y me llamó. Y cuando me llamó, se agachó y me dijo que yo también me agachara, y ella sacó de un bolso 7 certificados. Eran como decir 7 títulos con materias aprobadas. Y algo extraño para mí es que ella dijo que, o sea, se podía leer incluso en los certificados, que 6 de esos certificados venían de Cuba. Eso para mí fue muy interesante, porque ahí entendí que sí había yo tenido en otras líneas de tiempo vinculación con todo lo que era esta digamos, ancestralmente, con experiencias de crecimiento espiritual, quizás desde la óptica de deidades africanas, ¿no? De casi quizás vinculado a la santería, a lo yoruba, ¿no? Que no es mi camino en esta vida, pero esas experiencias de lograr abrir esos sellos venían de esas líneas de tiempo. Y el 7º sello no tenía lugar, o sea, no tenía sitio. Era como decir, ese es el que estás abriendo ahorita. Ahí pasó algo muy interesante, porque justamente después que ella me lo entregó, yo agarré los títulos y comencé a sentir que la multitud me podía quitar los títulos, ¿no? Y los agarré y los apreté contra el pecho, así, ¿no?
Y ahí apareció atrás de mí una divinidad femenina, que era como decir la madre divina, o sea, una representación de la divinidad del padre como tal, pero de la madre en su forma femenina, o sea, una representación de Dios, pero de manera femenina, atrás de mí. Y ella le dijo a esa maestra, mi esposo le pagará. O sea, que como que su contraparte masculina le iba a pagar a ella el servicio que me había hecho de traerme a mí esos certificados esa noche, ¿no? Y la maestra de Sida no quería aceptar el pago. O sea, no quería aceptar el pago de mi padre, o sea, de mi parte celestial, ¿no? Y se negaba. Y la madre divina le insistía, no, sí, que mi esposo le va a pagar. ¿Sí? Hasta que no le quedó otra cosa a esa maestra de oscuridad que decir que aceptaba el pago, pero que cuando le dieran el pago, que ella quería que le dieran un cheque que le quemara en su mano. ¿Sí? Esto tenía, digamos, simbolismo espiritual, ¿verdad? De que ella podía aceptar un pago de la divinidad siempre que ese pago de la divinidad le causara una depuración con fuego en su mano. Eh, y, y entonces así fue que aceptó que le dieran ese pago. Y cuando se fue, la Madre Divina le dijo a ella, ahora tienes que recordar que ahora yo era su Dios, el Dios de ella. Entonces, para mí eso fue, a mí me costó bastante tiempo entender esto, pero después digamos que con otras exploraciones y con otros contactos y con otros accesos al astral, ¿verdad? Logré decodificar que se trataba de eso, que se trataba de ese momento, de esa noche oscura del alma, de ese momento apocalíptico y de el regresarme mi apertura de los 7 sellos, ¿verdad? De mis 7 chakras que ya estaban logradas en otras líneas de tiempo, ¿eh? Y eso colinda con lo que me preguntaban ayer en el live, me preguntaban en el live anterior que qué pasaba si alguien recordaba sus diferentes encarnaciones o sus diferentes vidas, ¿eh? Y la respuesta es que depende, pues si estás preparado para recibir ese caudal, no pasa nada, ¿eh? Si no estás preparado para recibir eso que has logrado en otras vidas, esa sabiduría que proviene de otras líneas de tiempo, eso te puede perturbar, ¿eh? Y es lo que estamos hablando con Irving. Necesitas una estructura, una fortaleza mental, ¿eh? Una quietud mental. Si tú todavía no dominas tu mente, si tú todavía tu mente es un torbellino que tú no puedes dominar de ideas y de pensamientos que ni te pertenecen, ¿verdad? Entonces tienes que primero hacer ese trabajo y tienes que crear una estructura que te permita, al menos inicialmente, ya tener cierta claridad de lo que es la economía de las almas. Dejar de pensar que te están colocando en la rueda del samsara, que te engañan cuando tú sales y todo eso. No, hacerte responsable, ¿verdad? De tu crecimiento, de tu conciencia y saber que eso es un proceso, la economía de las almas y la rueda del samsara es un mecanismo de la creación también, ¿no? Y explorarlo, poderlo entender. Eso inicialmente para que puedas comenzar a recibir y que no te turbe esa información. Y eso es lo que dice Jesús en el Evangelio Apócrifo de Tomás. Que el que busque hasta que encuentre, y cuando encuentre se turbará, y luego entenderá y reinará sobre toda la creación, ¿eh? O sea, lo estoy parafraseando lógicamente, pero ¿qué es lo que te dice allí? Cuando tú encuentras ese caudal de información, cuando tú encuentras esa conexión con esa verdad, lo más normal es que al principio eso te perturbe, ¿eh? O sea, te turbe. Turbarse es exacto, entrar como en crisis, como en no entender, esto me está desbordando, ¿eh? Y entonces venga esa noche oscura, ¿eh? Y si logras crear esa estructura mental, esa fortaleza mental, entonces logras entonces recibir ese caudal, o por lo menos la mayor parte de ese caudal, porque tampoco es que vamos a decir que lo vamos a poder ver todo, ¿no? Y te conviertes en un libre transeúnte y te reconoces como lo que eres, pues. A ver.
ahí estoy leyendo algunas preguntas. Últimamente veo muchos números espejos, eso es interesante. Eso había que ver cuál es tu santo ángel o cuál es tu demonio personal que se está tratando de comunicar contigo a través de los números espejos. Para mí fue de esa manera. Y eso es bueno para conocer cuál es ese ser intermedio que está más cerca de ti, que te vaya a ayudar con tu conexión espiritual. Irving dice, hay seres que no son amables, que parasitan, es como ser bebido. Sí, mira, hay de todo, por supuesto, hay de todo, pero también hay que comprender que hay un ecosistema energético, ¿eh? Y que si tú sientes que estás siendo bebido y drenado, es porque para empezar no estás bien conectado con la fuente primogénita, con la fuente real, con el Padre inconocible, ¿eh? Porque cuando tú estás conectado con esa fuente, el caudal de energía es infinito, ¿eh? Y a ti nadie te puede drenar, ¿eh? De hecho, no te pueden tocar ese tipo de cosas porque estás en un tipo de frecuencia diferente donde ese tipo de seres no habitan. Y también hay que comprender que esos seres tienen su función, Irving. Esos parásitos tienen su función en ciertos niveles de la creación, ¿eh? A mí me gusta mucho poner el ejemplo del tiburón. Ustedes ven que el tiburón muchas veces va en el mar nadando, ¿verdad? Y es el devorador, es el león del mar, o sea, es el tiburón. O sea, es digamos, la cúspide de la cadena alimenticia. Es el tiburón, podemos decir que es como el tiburón en el mar. Y tú ves que a veces tienen unos pececitos que van pegaditos de la piel del tiburón, que como que le comen algunas alguitas que se le pegan, también algunos le muerden un poquito la piel, ¿verdad? Son como parásitos, ¿eh? Eso forma parte del ecosistema, ¿eh? Hay que aceptar, en esta existencia humana, hay que aceptar que nada es totalmente puro y pristino, y nada es totalmente denso, ni contaminado, ni negro, ¿eh? Por más blanco que tú seas, mientras estés en esta existencia humana, siempre vas a tener aunque sea un puntito de negro, ¿eh? Eso es importante, aceptar eso para que dejemos de buscar ese camino espiritual New Age ahorita que pretende que tú siempre vas a estar con los ángeles, con los arcángeles, nada más. No, tú también tienes que meterte en las frecuencias densas también. Tienes que ser un libre transeúnte de la creación. Y lo denso también forma parte de la creación. Dani dice, en mis sueños siento sabor, olor, converso con personas. De ahí es normal. Eso está muy bien. Eso está muy bien porque eso quiere decir que estás tomando lucidez de tus sentidos en los sueños, ¿eh? Habría que evaluar con más detalle cómo son esos sueños. A veces creemos que son sueños y ya estamos teniendo ciertas experiencias astrales. También lo más seguro es que sea un sueño lúcido, ¿eh? Un sueño lúcido es precisamente eso, tomas lucidez total de que estás dentro del sueño, ¿eh? Y se pueden tener conversaciones también con partes de ti mismo que te puedan dar muchas respuestas en esas experiencias. Aurkiel, buenísima esa pregunta. Buenísima esa pregunta. Dice Aurkiel, un día yo me sentía mal, entre dormido y despierto. Entre dormido y despierto es precisamente lo que llamamos estado hinagógico, ¿eh? Y eso y también, bueno, más digamos en las tradiciones más chamánicas, el duermevelas, ¿eh? Eso es algo que hay que aprender a dominar, el estar en ese estado, entre dormido y despierto. Eso se trabaja, se practica. Y tuviste energía densa, seres que se alimentaban de energía de la energía densa que tenías en ese momento, ¿eh? Eso es importante de destacar. ¿Qué pasa si tú estás teniendo situaciones en tu vida que te generan, vamos a decir, ira, molestia? Y son cosas que están pasando. Alguien que te trató mal, una cosa que te pasó en el trabajo, y eso te causa ira, te causa molestia. ¿Qué pasaría si no existiera ningún tipo de otra parte de la creación, otro ser que pudiese llevarse esa energía, que pudiese tomar esa energía de ti? Si no hubiese quien se alimente de esa energía, quien se coma esa energía, tú explotarías al instante allí, en las primeras 3-4 horas que pases con ira, explotas si no hay algo que se lleve esa energía, ¿eh? Entonces, por eso, eso es de lo que estábamos hablando más adelante, arriba con Irving. Esos seres que muchas veces llamamos parásitos, que muchas veces llamamos demonios, que muchas veces tienen una función en el engranaje de la creación, ¿eh?
En ellos también está el Padre. Ellos también son creación del Padre. Entonces, hay que comenzar a ampliar la visión de ese mecanismo de la creación para poder absorber ese caudal de información que es para el cual tenemos que estar preparados. Si no logramos crear ese mecanismo de entendimiento de la creación, entonces nos perturba ese caudal de información, porque entonces comienzas a pelearte con demonios, comienzas a estar luchando con energías densas, comienzas a sentir miedo de entrar al bajo astral, o sea, te perturba, te turba, tal cual como dice el hermano del Maestro Jesús, que el que busca, busca hasta que encuentre, y cuando encuentra se turba. Es la primera parte, turbarse, pero después, si te sobrepones al turbarte, ¿verdad? Reinas. Nicolás dice, yo tuve un viaje astral y le conté a mi pareja y ahora piensa que estoy loco. Bueno, mira, hermano, te diré dos cosas, Nicolás. No importa que ella piense que estás loco. Si quiere a su loco, no hay problema. O sea, ¿cuál es el problema? Que considere que estás un poco loco, pero que ella ame su loco. Si es así, está bien. Ahora, si eso la perturba ya al punto de dejar de quererte por eso, ¿verdad? Entonces quizás tienes que evaluar si estás en el lugar correcto, hermano. Porque las parejas no perduran por las cosas lindas que tenemos para el otro. Las parejas perduran a pesar de las cosas malas. Por la aceptación. Claro que tampoco estamos para sacrificarnos, ¿no? Hay que saber la delgada línea entre el esfuerzo y el sacrificio. Es bueno esforzarse en tu relación. Te debes de esforzar en tu relación, pero nunca te debes sacrificar. El sacrificio es muy diferente al esfuerzo. Esforzarse está bien, sacrificarse no. A ver, estoy leyendo aquí a alguien en YouTube, una flor de lis. ¿Qué recomiendas aparte de la meditación constante para ir más allá de las capas superficiales del astral? Si ya estás saliendo a las capas superficiales del astral, una flor de lis, ¿verdad? Lo que yo te recomiendo es que inmediatamente pidas la presencia de tus guías, trabajes en conocer a tu santo ángel y a esa parte de tu caudal espiritual le pidas sabiduría y conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Y entonces ellos te van a llevar a que pases por los lugares necesarios para que puedas acceder a esos lugares donde vas a obtener esa sabiduría y conocimiento que te va a permitir a pasar las capas superficiales del astral. Esos lugares de sabiduría y conocimiento son escuelas astrales, templos de encuentros con maestros espirituales, digamos, que te van a dar ciertas lecciones importantes para ti. Pero para que tú puedas llegar allí, tú primero vas a pasar por un proceso de depuración. Porque normalmente no vas más allá de lo superficial, es porque no aguantas ese rango de vibración todavía. Eso está en una frecuencia que todavía tú no puedes acceder. ¿Por qué no puedes acceder a esa frecuencia? Porque todavía estás muy pesada. Estás muy pesada porque todavía tienes maleta emocional. Y entonces eso es lo que tu guía personal, tu demonio personal, tu santo ángel, tu ángel de la guarda, tu guardián, tu guía principal te va a llevar a trabajar. Tienes que estar lista para eso, porque van a ser unos cuantos viajes astrales que van a ser difíciles. Porque ese peso que tienes que soltar para poder acceder a esos otros niveles, vamos a poner entre comillas más altos, porque no es que exista más alto o más bajo, eso no existe realmente, es una etiqueta humana. Pero vamos a poner más sutiles, o sea, de vibración más rápida. Para llegar allí, ¿verdad? Tú vas a tener que trabajar tus sombras, ¿no? Y las sombras no se trabajan en el alto astral, ni tampoco en el astral intermedio, que es esta capa superficial en la que salimos, que es como una copia de esta realidad. Eso se trabaja en frecuencias de densidad, en frecuencias del bajo astral. Ahí es donde tú te vas a encontrar con esas amistades con las que te peleaste algún día y a las que de repente todavía tienes que perdonar y que te perdonen, ¿verdad? Ahí es donde te vas a encontrar con los conflictos con tus padres. Ahí es donde vas a ir a trabajar los conflictos de la infancia. Ahí es donde vas a ir a ver con las parejas que de repente no te pagaron bien en la vida.
ahí es donde vas a ver los trastornos, las fobias que tienes. Allí, en el bajo astral. ¿Ves? Ahí está esa parte densa de ti. Tú tienes cuerpos para arriba y cuerpos para abajo. Y esos cuerpos que están abajo necesitan depuración también. Y después que hagas ese trabajo de sombra, entonces tu mismo guía, tu mismo santo ángel, te va a llevar a que accedas a esos niveles más elevados. Espero que te sirva la respuesta, una flor. Sanar es incómodo, es un poco incómodo cuando todavía no lo comprendemos, cuando no comprendemos que los maestros de densidad, que muchas veces los guías de densidad tienen grandes enseñanzas para nosotros. Es incómodo, ¿no? Con el tiempo ya uno lo tolera más fácilmente. Nicolás dice, fue muy real el viaje, recuerdo todo lo que pasó. Es que así es muchas veces los viajes astrales tienen diferentes niveles también, ¿no? Pero hay viajes astrales que tienen una hiperrealidad, o sea, se sienten más reales que la vida, pues acá. Irving dice, yo llegué a un lugar de fuego, gritos, solo expandí una luz de mi centro, o sea, de tu plexo solar. Sí, utilizaste luz tabórica, eso es interesante. Tienes una buena herramienta digamos, de defensa personal y espiritual. Eso por allí ya es bueno. O sea, que no te trates de defender como quizás uno se defiende normalmente en la vida diaria, que con puño, con patada, sino con tu luz. Eso es interesante. Pero sí, tú fuiste al bajo astral. Yo he ido a lugares del bajo astral que son una densidad, o sea, que es como caminar en lugares donde el calor es inmenso. Para moverte te cuesta de lo denso que es, y es como que si fuese algo que está destruido totalmente. Entonces sí son, esos sitios de la creación también existen. O sea, vamos a decir que la densificación también es infinita, así como la sutilización también, la desmaterialización también es infinita. O sea, lo que es entrar a niveles donde cada vez es más materia, más materia, más materia, te lleva a esos puntos de densidad muy bajas. Que son también, digamos, lugares donde se roza la divinidad también. Porque llegar a esos extremos de densificarse, también en ese punto tú te encuentras con la divinidad también allí. Bueno, gracias a todos los que se están uniendo. Como siempre, este espacio en los lives es para hablar acerca de los viajes astrales. Para los que aún no me conocen, mi nombre es Alfredo Varela y soy un viajero astral frecuente. Y estoy acá para responder preguntas acerca del viaje astral, que hablemos acerca de la espiritualidad, ayudarlo a descodificar sus experiencias oníricas. Y bueno, más que nada para compartir un poco de mi experiencia personal, tal cual como dice acá arriba. A ver, María Elena, diga la pregunta. ¿Cómo uno, mente, alma y corazón? ¿A qué te refieres, amiga, específicamente? A cómo unes. Ok, ya te entendí, disculpa. Me faltó como que un poquito de comprensión lectora allí. Me falló la velocidad.
¿Cómo unes tu mente, tu alma y tu corazón? Dices tú. Es una pregunta interesante, interesante. Yo creo que lo primero que el corazón lo integras aceptando tu experiencia humana, ¿no? Aquí estamos para experimentar lo que es tener emociones, lo que es vivir en la materia, ¿no? Y digamos como conectarnos desde nuestra individualidad, ¿no? Teniendo individualidad y teniendo ego, igual lograr amar aún teniendo el yo, el personaje. O sea, sutilizar el personaje, depurar el avatar. Con eso integras el corazón, ¿no? La mente, ¿verdad? La mente tú tienes que comenzar a entender quizás con respecto a la mente los principios herméticos. O sea, comprender lo que es el todo es mente. Y que no es simplemente el que la mente con los pensamientos manifiesta y todo eso, no, sino comprender que tú habitas dentro de una gran mente divina. O sea que cuando se dice que el todo es mental, lo que se dice es que el todo, lo inconocible, el Padre inconocible, lo que llamamos Dios, es una gran mente divinizada, ¿eh? Y que tú estás aquí para hacer que tu mente se vuelva imagen y semejanza de esa mente divina, ¿eh? O sea, para que divinices tu mente, ¿eh? Y tú no puedes divinizar la mente sin integrar esa parte del corazón, ¿eh? Porque esa gran mente divina realmente es el verdadero dador, el verdadero amor real. No es el amor humano, ¿eh? Es el amor real, que es la mente que confiere todos los materiales para todo lo que habita dentro de esa mente, para todas sus creaciones. Lo que hace es dar y dar y dar, sin importar cuál sea la experiencia que van a tener esas otras mentes que están naciendo dentro de tu mente divina cuando divinizas tu mente, ¿eh? Entonces tienes que llegar a la verdadera expresión del corazón realmente, ¿eh? No la del corazón humano, ¿eh? Esa tenemos que aprender más bien a dominarla, ¿eh? Porque si nosotros aquí en nuestra experiencia humana seguimos simplemente tratando de actuar con el corazón, ¿verdad? Desde la óptica limitada de la mente humana, vas a caer en no amarte a ti misma, ¿eh? Y el alma, ¿verdad? El alma, hay ciertas diferenciaciones, porque yo creo que de repente a eso te refieres al espíritu, ¿eh? El espíritu es lo inconocible, ¿eh? El espíritu es lo que es digamos que eso que se experimenta a través de la mente, ¿eh? Entonces, el alma es un contenedor. El alma es como, digamos, la mente cuando está limitada en un rango de tiempo específico que llamamos vida, ¿eh? La mente menor, ¿eh? Que eso es diferente del espíritu, ¿eh? El espíritu es tu esencia, lo que realmente tú eres, lo que representas de esa fractal de lo inconocible, ¿eh? Y eso realmente siempre está allí, ¿eh? Solamente no hay que, como realmente no tienes que buscar unirlo, lo que tienes que aceptar que siempre está, sea como sea, ¿eh? Sea cual sea el acto, sientas que lo estás haciendo con el corazón o que lo estás haciendo con la mente, ese espíritu inconocible siempre está en todos los actos, ¿eh? Entonces eso es lo que tienes que trabajar para unir esa parte en ti, ¿eh? Digamos que reconocer que el espíritu está en todo realmente, ¿eh? Entonces, bueno, esas tres cosas que te acabo de decir te pueden ayudar a unir mente, espíritu y corazón. Ya te dice, ¿qué pasa cuando tienes sueños lúcidos? De repente comienzas a olvidarlo y de repente comienzas a olvidarlos. Tienes que hacer trabajos, tienes que llevar un diario de sueños. Eso te ayuda a incrementar la capacidad de recordarlos más fácilmente. También hay que considerar que cuando tú estás hablando de sueños lúcidos, pero es probable que tú quizás estás confundiendo algunos sueños lúcidos con el viaje astral. Y cuando el viaje astral es muy elevado, a frecuencias muy altas, a medida que esa frecuencia es más alta, la vibración es más rápida y te estás acercando a
a hipervelocidades. Entonces, recordar lo que estabas haciendo o lo que pudiste presenciar o atestiguar en esos niveles de alto astral, cuando son muy elevados, ¿verdad? Digamos que como la velocidad a la que se hizo esos actos es tan grande, cuando vuelvas al cuerpo físico, te va a costar o se va a ir muy rápido. Entonces tú tienes que tener allí al lado de tu mesa de noche la libreta. Porque a veces, si vas al bajo astral, es más fácil recordar lo que haces en el bajo astral. Por las impresiones, por la desificación, porque tiene que ver mucho más con lo material, lo recuerdas más fácil. Pero cuando tú te das un viaje a partes sutiles, cuando te encuentras con representaciones del Padre muy elevadas, eso tiende a borrarse muy rápidamente por la velocidad a la cual te tuviste que mover cuando ejecutaste esas acciones en esos otros niveles. Entonces, para eso es que tú tienes que tener siempre el diario astral. Aquí no vale eso de que no, yo tengo buena memoria y me acuerdo. Eso sirve para las primeras experiencias. Pero si tú te conviertes en un viajero astral frecuente, tú necesitas llevar un diario astral. Aquí te voy a mostrar algo. Mira esto. No sé si se ve bien. Estos son todos mis diarios astrales de más o menos como el último año y medio, más o menos. Hay que hacer un trabajo. Y hay que llevar un registro. Sí, definitivamente el viaje astral te abre. Es una herramienta muy interesante para obtener sabiduría y conocimiento. Es para lo que realmente se debe usar. El viaje astral a veces está muy distorsionado y las redes hoy en día piensan que es nada más volar y poder ir a ver qué es lo que está haciendo tu novia en la noche. Y no, pues no, el viaje astral realmente es una herramienta maravillosa y que es ilimitado lo que tú puedes lograr a través del viaje astral. Hay demasiadas cosas que se pueden hacer con el viaje astral. Tú puedes hacer escaneos astrales del viaje astral. Tú puedes quitar trabajos energéticos en el viaje astral. Tú puedes crear un equipo astral de seres que te acompañen en el astral, que detecten cosas para ti, que te consigan objetos, que puedes hacer proyección astral, puedes hacer visión remota, puedes hacer influjos psíquicos para que ayudar a personas a transmutar pensamientos. Puedes hacer alineaciones de chakras. O sea, tú puedes ver los orígenes estelares de las personas del astral. Puedes acceder a los llamados registros akáshicos del astral. Tú puedes ayudar a sanar temas emocionales a las personas del astral haciendo especie como de constelaciones familiares, pero en el astral. O sea, en el astral los guías toman forma como de la familia de la persona y ejecutan como escenas. Y cuando tú le cuentas esa escena a la persona escuchando eso que tú le cuentas, se sana de lo que tiene que sanar. Entonces, el viaje astral realmente es una gran herramienta. Joel dice, está fino que hagas libros de viaje. Bueno, imagínate, yo tengo por allí ya en stand-by un libro de hace bastante tiempo. Tengo que terminarlo para ver si lo publico ya. Es acerca de mis primeras experiencias astrales. Como decir, el primer año de experiencias astrales. A ver, leo acá en el YouTube a una flor de lis. El uso de la luz tabórica. Bueno, el uso de la luz tabórica. Voy a decir algo que de repente choque un poco. Pero el uso de la luz tabórica es una buena herramienta, pero es una herramienta que vamos a usar cuando todavía estamos peleados con cierta parte del mundo espiritual, porque no hemos entendido realmente cómo funciona la totalidad. Ya has entendido ciertas cosas, pero todavía te falta. Cuando necesitas todavía estar haciendo uso constante de esa luz tabórica, porque la luz tabórica es la emanación de luz de nuestro plexo solar. Esa luz del plexo solar es una luz que está impregnada de lo que es el merecimiento, de la autoestima, del logro, porque eso es lo que representa el plexo solar.
Y normalmente las personas aprenden a usar la luz tabórica para defenderse en el mundo espiritual. Pero la realidad es que si tú necesitas defenderte todavía en el mundo espiritual es porque todavía no te has reconocido como lo que realmente eres. Que eres un hijo unigénito del Padre inconocible y que de aquí a ti nadie te puede tocar porque eres, si eres hijo del Padre, eres uno con el Padre porque mi Padre y yo somos uno. Esas son las enseñanzas crísticas. Las enseñanzas crísticas no tienen nada que ver con las iglesias, con los evangélicos, ni con los testigos de Jehová, ni con el catolicismo. O sea, nada que ver con eso. Las enseñanzas crísticas son: conviértete en un Cristo. O sea, tú eres hijo del Padre. Reconócete como hijo del Padre. Entonces, cuando tú comienzas, cuando tú todavía no has logrado eso, ¿verdad? O sea, tú no has logrado ese reconocimiento, tú necesitas herramientas para defenderte de las ciertas cosas que te puedes encontrar en el astral. Cuando un guardián no te quiere dejar de pasar por algún lado, cuando te encuentras con un arconte que no te está como tratando muy bien, cuando te encuentras con seres desencarnados, difuntos que le pusieron a un cliente en el astral. O sea, necesitas herramientas para depurar esas cosas. Si por ejemplo tú me toca a veces en los viajes astrales para otras personas, Alfredo, mira, me estoy sintiendo así, aquello y lo otro, tal. Por favor, hazme una limpieza. Entonces, bueno, esa noche planifico ir al astral para limpiar a esa persona. Cuando llego en el astral al punto de encuentro, hago un círculo mágico y comienzo a hacer un escaneo de la persona. Y cuando escaneo a la persona, entonces resulta que me encuentro con que, por poner un ejemplo, hay un muerto pegado a la persona, que le mandaron un muerto. Que hay brujos de magia negra que mandan muertos. Entonces, ¿cómo hace uno para quitarle? Cuando uno está en ese encuentro con una persona, uno se está moviendo en la frecuencia de esa persona. Tú no vas a poder hacer algo que esa persona no entienda todavía. Si yo le digo a esa persona, no, es que tú para no tener muertos tú tienes que reconocer tu primogenitura divina, me va a decir, ¿con qué se come eso? No lo va a entender todavía. Eso es un camino de lograr esa conexión, de lograr ese título. Entonces, lo que tienes que hacer... A ver, déjenme poner la captcha. Lo que hay que hacer en ese momento es aplicar luz, ¿verdad? Puede ser luz tabórica, puede ser un tubo de luz del Padre inconocible. Puedes apelar a alguna divinidad más cercana, ¿verdad? A un nombre divino del Padre, ¿verdad? Que te sirva en ese momento. Y con esa luz, entonces tú, digamos, escanear y quemar y expulsar esa energía de ese difunto de la persona. Desde el astral. Tienes que usar esa herramienta porque esa es la herramienta que cuando tú le expliques a la persona lo que hiciste, eso está todavía en su lenguaje, lo que puede entender. Y te estás moviendo en ese rango de frecuencia, en ese nivel, en ese plano donde está esa persona. Entonces tienes que usar esa herramienta todavía. Y es una buena herramienta mientras todavía estás creciendo. Mientras llegas a la adultez espiritual. Nicolás dice, puede ser que te ayuden en el viaje astral como no sabía cómo volver. Puede ser. Volver es lo más fácil que hay, Nicolás. Volver es lo que menos nos debe preocupar. De hecho, cualquier cosa que perturbe tus emociones en el astral te va a hacer volver al cuerpo. Siempre vas a volver. No te preocupes por volver. Más bien viaja hasta donde ya no tengas más nada que hacer. Eso es lo que hago yo normalmente. Viajo hasta que ya se me acaba el ticket, por decirlo de alguna manera. Y vuelvo. Cuando se termina de hacer lo que tengo que hacer, ahí vuelvo. Así que no te preocupes por volver. Eso todavía tiene una preocupación que tienes allí. A ver, leo aquí en YouTube. User, ¿puedes describir las escuelas astrales? Sí. Hay diferentes tipos de escuelas. Hay escuelas para los diferentes niveles que tienes. Esa es una pregunta que está haciendo User. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Hay escuelas para los diferentes niveles espirituales. Cuando yo pedí esa sabiduría y conocimiento, voy a hablar desde mi experiencia personal porque eso es lo que yo hago realmente. Yo cuando les comento cosas a ustedes no son cosas que estoy leyendo en los libros, son las cosas que yo vi en mis experiencias astrales, en mis viajes astrales. Cuando yo pedí sabiduría y conocimiento, primero me llevaron a depurarme. Hice muchas cosas en las noches en el bajo astral para depurarme. Y después de que me depuraron, y entonces pude como acceder a las primeras escuelas. Y recuerdo que acceder a esas escuelas
astrales era como... en las noches yo estaba como en tres cuerpos diferentes. Y había una escuela que era una escuela para niños. Como para, digamos, cuando estaba allí estaba en cuerpo de niño, ¿verdad? Y era una escuela con maestros, con túnicas, con salones eran salones como bastante humildes, con muchas veces escritorio de madera, con bancos, algunos parecían incluso hasta como templos, como pequeñas iglesias muy rudimentarias, ¿verdad? Y ahí se partía ciertos conocimientos. Había otro siguiente nivel donde yo me veía joven, donde yo me veía, vamos a medir más o menos en mis veintitantos, por allí, 25, por allí, ¿no? Y ya era como tipo universidad, más o menos. Y ahí había otro tipo de maestro, y era otro tipo eran edificios más grandes, con muchas cantidades de aulas diferentes, ¿verdad? Y ahí te explicaban otras cosas, te explicaban por ejemplo, desde cómo hacer telequinesis, de cómo usar anillos mágicos para comunicación espiritual, con otros viajeros astrales, el cómo transitar sin ser detectado a ver, el cómo viajar sin ser detectado por otros seres o policías astrales, ese tipo de cosas, ¿eh? Bueno, amigos, mire, por ahora me voy desconectando porque ya son aquí las 9 y me toca ir a buscar a mi esposa. Ya llamó la patrona. Estuvo muy buenas las preguntas. Voy a ver si dentro de un rato me vuelvo a conectar, ¿eh? Entonces, hasta ahora por aquí en el live. Y disculpe si habrán algunas personas a las que no logré responder la pregunta. Llegó el gobierno. Me voy. Un beso para todos.